chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos de regreso en Toiler Tamor de Fe. Y el día de hoy vamos a intentar llegar al máximo porque ya tengo más unidades nuevas. Tengo el titán, Kamehameha, el del cooldown, la granja, bueno, dos granjas y la mini que es la más barata. Y después lo que vamos a ver y si podemos alguien para esto. No sé si será un directo o no. Siempre este juego me borra. No entiendo. Ahí está. Ahora sí, vamos a esperar a los que vengan. Me compré el muñeco de Telantric o Telantric. Telantric o Telantric. No entendí. Nadie viene. Vamos a tradear cosas. A ver, es tipo... No me gustó. No me gustó el tradeo. Será un directo, creo, chicos. Okay. Vamos a decir. Y aprovechando este momento para suscribirse a este canal. Si alguien viene aquí. Sí, y perdón por tardar. Es que me estuve haciendo unas vacaciones como todo youtuber o algo así. Pero hemos regresado después de hace días. Hoy intentaremos estar en ese puesto para que podamos tener a ese titán Dreamman. Poderosísimo. Es mi imaginación o un puesto más fácil. Vale. Lo han puesto más de complicado. Hay que estar en 68. Ok, ya sé cuál es. Vamos. Será directo, porque no sé si vamos a completarlo. Es hasta la oleada. Pocas oleadas, algo así. No sé cómo vamos a hacerlo. Pero sí. Será directo de 1 hora, sí. Será verdad. Eso es verdad. Ok, empezó el contador. Esto no carga. Se murió. Vale. Vamos a poner granja aquí. Luego hay que poner la minigun aquí. Auto-skin y minigun. No tiene que pasar ninguna. Vale, todo es fácil. Vamos a activar el auto-skin. Recuerden, hay que llegar a 66, 67 o 68. Nada más.
será un poquito complicado porque será directo. Uf. Uf. Vale, no se está pasando ninguno porque ya le subí el nivel. Vale, matados. Antes hay que mejorar las granjas. Vamos a mejorar este para que no se pasen. Ahorita ponemos este del cooldown. Voy controlando la hora igual. Pues si no lo hacemos con directo, debemos hacerlo con parte 1, parte 2, parte 3. Creo que serán 6. Sí. Mejoramos el nivel máximo este. Mejoramos más granjas. La vez pasada lo hice muy mal, pero ahora sí, ya lo hice. Estoy practicando para esto. Ok, vamos a poner ya el titán para que no nos compliquen las cosas. Y lo vamos a hacer en el auto skin. Ahí está, este me lo conseguí con las cajas. Ustedes saben que son los 500, pero lo conseguí con robots. Los robots que me gasté ya. No me aman nada. Mejoramos granja. No hay nada. Algunas veces se me buguea, no pregunte.
Ay, 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 uf, 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 uf. Perdón, corto. Vale, ya no, ya acabó todo. Por si no lo sabían, este es el creador de Toyota Model Fan. Este muñequito que veis aquí, el que yo tengo, él se llama Tegantrick. Es muy difícil el nombre, pero no importa. Aquí venimos por lo que venimos. El Titán Dreamman. Poderosísimo. Y ahora no pregunten, ¿ya? No pregunten. Cuando lo completemos, lo veremos, mañana les mostraré al Titán Dreamman. Ok, segundo jefe. Segundo jefe. Mutant Toilet 2.0. En la oleada 60, creo que en el día 60 el boss era el Turkey. No me acuerdo el nombre, pero es un pavo. Vale, estos son 1500, vamos a mojarlo. Ahí está. Hace más daño, eso es. Si no, no está. Vale, aquí está el boss. Vale, solo recomiendo una recomendación. De la oleada 1 hasta la oleada 30 deben estar con el skip. No apurarse en las demás oleadas. Eso lo estoy comiendo. Porque gracias a eso he llegado al nivel 70. Vale. Y entonces vamos a comprar este. Bueno, no hay problema. Sion, este me tocó en la primera caja. Casi me toca en ese no sé, pero no importa. Macarena.
Dios, 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 Dios. Ese de la bomba le tengo rabia. Siempre. Ok, ya tenemos a los dos ítems. Vamos a poner un montón de titanes. Porque ya es el jefe de los levantamientos es bastante poderoso. Así que les recomiendo usar varios titanes. Ok, 30. Mejoramos a este. La durmieron. Oleada 28. Otro titán. Este jefe siempre me ha caído mal. ¿Ven cómo se fue tan rápido? Vale. Aquí en esta oleada ya no hay que hacer obscure. Vale, esta oleada no hay que apurarse porque estos tienen que morir ya de una vez. Estos no sirven, pero estos tienen que morir ya. Ok, este jefe es bastante complicado. Voy a subir cada uno de uno nada más. A nivel 2, ahí está. Vale, ahora que venga. Que venga el jefe. Que aquí no hay que tienen que morir todos estos y el jefe del Julio de 30. Vale. Tan. A ellos no, a este. Va por la mitad. No, va, ya cayó. Ya fue, hijo. Sí, ya fue. Listo. Pasamos la oleada 30, por fin. Ahora ya les dije. No apurarse aquí. Pero 30. Me quedo con una pregunta. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son esas? Vale, están muertos los policías. Los ciegos también.
Esos tienen que morir, amigos. Vale, son 3 de estos. Ya murieron, ya fueron. La cosa es que esos de ahí van muy lento. Así que no, lo siento, no tengo cámara rápida. Luego hay que quitar esta, la de aquí. Y tenemos que poner puro titán. Aunque sí, eso es tanto. Vale, está muerto uno. Vale. Ahora aquí se viene lo bonito. Varios bosses listos. Mutant Toilet, Mutant Toilet 2.0, cosas, Mutant Toilet y esta. Ya no sale nada. Son muchísimos. Vale, esos Mutant Toilet normales están muertos. Pero estos... Vale, sí, están muertos, Ahora faltan los más fuertes. Y ese helicóptero. A mi lado, muchachos. Vale, va por la mitad. Y está muerto. Llega aquí. Nada. Y este tampoco. Estos dos van a llegar aquí. Vacum. Esto es aquí. 4. Bueno. El ataque. Vale, está muerto uno. Estos vacuums siempre me molestan. Vale, los vacuums están muertos y esos también porque son facilísimos. Ok, pasamos de oleada. Me voy a esperar. Señora. Mi culpa. Me sigue. No me he dado cuenta. Será complicado. Hay que mejorar. Sí que le lleno más.
está muerto. Los dos no están muertos. Pues, si pasa uno, fuimos. No, es que se hace invisible. Esa cosa ya muerto. Falta ese. Te voy a apurar. Ah, también nos ayuda. Gracias, compañero. Vale, lo sacamos y mejoramos. El boss de la habilidad 46 bits. Aún no llega. No. Muchos mutan, estos no sirven, pero estos sí van a servir. Estos. Vale. Creo que sí podemos hacerlo. Vale, están muertos. Me falta poco para mejorar estos al nivel máximo, a uno de estos. Creo que va a ser a este de aquí. ¿Sabes por qué? Porque va a arrancar mucho espacio. En cambio con este... no sé cuál mejorar. Creo que sería este. No importa. ¿Qué hay ahí? Vale, estamos a punto del boss de la nivel 40. Dale, saca tus canchas. Ya, vamos a mejorar este. Vale, ahora sí ataca para allá. ¿Qué son esos gatos?
Vale. Que no pase, que pasen poquitos. Cuidado. ¿Cuál tiene 800? Ninguno. Vale, mejoramos esto. Un poco, pero ya llegó el Blitzstone. ¡Atácala a él! Me atacó un poquito, pero está bien. De ahí, distráete con la cámara, woman. Y ya podemos hacer entonces que estos son vacuums. No me interesan. Gracias por detenerse, señores vacuums. Podemos decir que la más OP de la caja no es el titán, sino es esta. Esta unidad no es la más tryhard. Veamos como a qué oleada te puede llegar. Ok, si extraen se puede cambiar la bomba. Eso me gusta. Gracias.
Obviamente voy a mejorar esta granja ya. Ufón, esto, se moguea. ¿Qué buscan? Suspiro de alegría. ¿Qué, Jorge? No, sí tengo limón. Sí. Creo que chicos, este sería mi primer video. Vamos a hacer pasar. Ah, sí, porque no, este es el nuevo boss, el capítulo 73. El capítulo 70, parte 1. Parte 2, parte 3. Este ya está perfecto. Gracias. Pararte. Wow. La cámara woman nos puede ayudar para la distracción. Vale, está muerto. Me espero a mejorar este nivel máximo. No, este hay que mejorarlo al nivel máximo.
Muchos Bakul, Rocket Tyler, el nuevo. Ese que no sé, el Ghost Tyler, otro Ghost Tyler y nada más. Vale. Volvemos con esto. Si nos completa, no tenemos que mejorar a este de aquí. No, está muerto. Vale, está muerto. Diseñar oleadas en 46. Vamos a ello. Mejoramos a este. Mejoramos a este. Y se nos va el internet. Ahorita se van a juntar aquí, cada uno va a morir, eso es. Vale, 48. Otra vez láser científico todavía.